Mi nombre es Irma del Carmen Nájera Camacho y este video es el proyecto integrador de la materia de Historia Contemporánea y vamos a hablar de la caída del socialismo. Una de las causas de la caída del bloque socialista en la URSS fueron una serie de acontecimientos de crisis económicas y crisis políticas. Luego muere el presidente Konstantin Chernenko y el 15 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachov es nombrado secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien recibió un país estancado tanto económicamente como políticamente, por lo que promovió dos reformas fundamentales: la perestroika y el glasnost, mismas que permitirían impulsar la modernización del país. Hasta entonces el único dirigente que se atrevía a criticar el régimen era Nikita Khrushchev, que él ya había sido mandatario del país. La perestroika, que significa reestructuración, tenía dos vertientes: la reforma económica, que pretendía insertar cambios en la economía, incluyendo algunos elementos del capitalismo, y la reforma política, en la que se reconocieron otros partidos políticos y la elección del Parlamento para garantizar los derechos de los ciudadanos. El glasnost era la apertura de la libertad de prensa. Estas acciones eran con la idea de contrarrestar la represión acontecida en otros periodos. Sin embargo, estas acciones no dieron el fruto que se esperaba, pues los funcionarios radicales veían estos cambios con desconfianza e idearon un golpe de Estado contra Gorbachov el 19 de agosto de 1991. Durante estos días, Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, se ganó la simpatía de la gente al pronunciarse a sí mismo como un demócrata y por desaprobar el fallido golpe de Estado por los comunistas del gobierno soviético y en la KGB. Luego, el mandatario Gorbachov regresó a un país en diferente situación política y una de sus propuestas fue que los ciudadanos se incorporaran al proceso político a través del voto. Este punto fue aportado por la perestroika. Luego se le calificó como un dirigente tibio que no supo cómo prever ni manejar una crisis grave. Entonces Boris Yeltsin era visto como un mejor gobernante y que había rescatado a Gorbachov evitando el golpe de Estado. Esto dejó muy afectada a la URSS y entonces fueron sucediendo las declaraciones de independencia. Un golpe fuerte fue la separación de Ucrania y esta fue apoyada con el voto del 90% de la población. Y enseguida el resto de las repúblicas se sumaron a reclamar su independencia. Durante el gobierno de Gorbachov hubo mucha resistencia por parte de la población de la República Democrática Alemana y sobrevino entonces la caída del Muro de Berlín, que fue en el mes de octubre de 1989. Y así comenzó la reunificación alemana. Con el paso de los años, sus diferencias han sido menos y así se han ido unificando. Las consecuencias pues fue que después del derrumbamiento del muro de Berlín, este acto fue tomado como la culminación de la Guerra Fría y se posicionó Estados Unidos como potencia hegemónica, y así se da el triunfo de la economía del mercado en el capitalismo. En mi conclusión, pues yo era un adolescente cuando esta parte de la historia acontecía. Este presidente con un lunar singular que parecía un mapa en su cabeza, iniciaba durante su mandato una política de distensión
y sin él saberlo pasaría a la historia como el último presidente de la URSS. Mikhail Gorbachev no tenía intenciones de que la URSS desapareciera o se disolviera, pero los acontecimientos políticos fueron propiciando que los países se fueran independizando. También me parece que Boris Yeltsin fue parte fundamental, si no es que hasta propulsor de esta desintegración. Hicieron que esta potencia se transformara. Estoy de acuerdo en que esto haya sucedido así porque históricamente todos estos países ya habían sufrido mucho. Entonces creo que el capitalismo vino a provocar una mejor vida para ellos. Han pasado ya 29 años de este hecho y pues la historia se sigue escribiendo. Gracias.